Zaldean gaizka. Jokalariak zelan dituzu? Aspaldiko partez aste bete. Ondo. Aspaldi, aste arrunt bat izan barik, arnaz pixkat hartzeko denbora eduki dugu, aste normal bat edo partidua prestatzeko, eta, alde hortatik, nire ustez ondo ailegatuko gara ez biharko partidura. Eskertzen du taldeak apur bat arnaz hartzea? Bai, hilabete eta piku da asteazken eta igandetan jokatzen, minutu asko pilatzen eta behar bada asteburutara ez gara iritsi gaizki, baina ez gure onenean askotan ez, asteazkeneko partiduak desgaste handia eskatu digulako askotan eta hain aste arrunt bat eduki dugu eta hori beti eskertzekoa da ez. Hori nabaritu behar da, biharko lehian? Espero baietz, ikusiko dugu, esango dizut partidu bukaeran, baina, aspaldi ez dugula eduki partidu bat prestatzeko 6-7 egun, jokatzen duten jokalariak jai egun bat eukitzeko, edo pixkat freskoagoa ailegatzeko igandetara, eta, ikusiko dugu. Otsaila derbien hilabetea izan da, aurreneko bietan ezin izan dituzue 3 puntu horiek eskuratu, gogo berezia dago Alavesen aurka bihar irabazteko? Egia esan da azkenen puntuak dira eta guretzat partidu guztiak berdinak dira, ez? Derbia izateagatik edo ez, 3 puntu daude jokoan eta alde hortatik beti gaude gogotsu partiduak irabazteko. Gehiago, aspaldi ez dugulako irabazi eta behar hori sentitzen dugulako, ez? Non egon daiteke gakoa, taldeak 3 puntuak eskuratzeko? Beti bezala partidu horretik zaila da esatea ez, baina eurak antolakuntza aldetik oso talde ona eraiki dute, ez da errezan gola egitea, talde indartsoa da, kontraerasoan bizi ateratzen dena, oso jokalari azkarrak ditu kontraerasoan, geldikako jokaldietan ere ondo lantzen dituzte, jende altua daukate eta bi batez ere kontraerasotan eta korner eta faltetan kontu handi eduki beharko dugu, ez? Eta gero, saiatu egiten ditugun aukerak sartzen edo batzuk sartzen behintzatez. Taldeak oso maila ona erakutsi du denboraldi osoan zehar atzealdean, baina azken partidutan kosta egiten zaizue atea urtzean mantentzea. Ez dakit pixkat defentsa aldetik aurrera pauso bat eman behar duen taldeak? Gehiago da eukitzen ditugun aukerak baliatu, ez? Ustez defentsan taldeak oso maila ona erakutsi duela hasieratik eta aurrekoan adibidez Osasunak ez zigun korner bakar bat atera, jaurtiketa bakar bat 80 minututan, defentsiboki hobeto egotea partidua den oso zaila da, ez? Arazoa ez dut uste hortik doanik, ez? Talde honek inor baino gehiago daki zer den zelaian zaleen babesa izatea, badakizue zelakoa izango den Mendizorrotzako giroa, ezta? Oso giro polita. Azkenengo urteetan zelaian kriston giroa lortu dute eta hor nahi dugu jokatu, ez? Partidu horiek dira politak jokalarientzat, zelaia beteta egongo da, zarat asko, azkenean jokalari sentitzeko horre dira partidurik politenak, ez? Eta hor nahi dugu jokatu, hori alde hortatik ez dago arazorik. Mi esker. Hola, Gaizka, arratsaldeon. Apa. Qué bien eso de tener una semana libre, ¿no? Para poder entrenar. Sí, y para poder descansar un poco también, para repartir el trabajo, al final el poder coger un poquito de aire después del trote que llevamos de partidos, pues nos ha venido bien esta semana para hacer una semana normal, preparar bien el partido y eso de vez en cuando pues se agradece, ¿no? Mañana el equipo tendrá más chispa. Chispa también tuvimos el otro día. No se puede tampoco decir cuando no ganas que no has tenido chispa, ¿no? Pero sí que estaremos algo más descansados, ¿no? que jugando cada 3 días, eso seguro, ¿no? ¿Tienes alguna duda, algún jugador que esté un poquito tocado? No, yo creo que no. Más o menos los que están han hecho semana normal, Unai López ha hecho semana normal y quitando Óscar de Marcos, el resto pues creo que están bien. Una buena noticia, por fin.
Sí, bueno, no estamos teniendo lesionados especialmente este año. Somos un equipo con pocos lesionados, pero sí, es verdad que esta vez, bueno, la semana pasada teníamos sancionados, ¿no? Sobre todo, pero no lesionados. Habéis jugado, creo que son 9 partidos en 29 días y aún así no habéis tenido lesiones importantes, alguna sobrecarga. Eso tiene mucho mérito también. Bueno, es cierto que no estamos teniendo, pese a que algunos jugadores están llevando muchos minutos, no estamos teniendo lesiones musculares, muy pocas a lo largo del año, y bueno, eso también creo que habla bien de la preparación y de que los jugadores pues trabajan, se cuidan bien y están llegando de cada 3 días, ¿no? Porque no es fácil jugar a gran intensidad cada 3 días como hemos estado jugando. Bueno, mañana con las pilas recargadas, a un partido de estos duro, ¿eh? Muy rocoso el Alavés en su campo. Sí, es un equipo que ha ido a más con el paso de las jornadas. A nivel organizativo tiene un muy buen equipo, es muy difícil entrarle y luego, bueno, al final muchas veces la diferencia, ¿no?, de tener ellos 2 delanteros en forma ahora mismo, ¿no? Llevan 9 goles cada uno, muchas asistencias. Lucas y Joselu son dos delanteros muy buenos que en cualquier jugada te pueden hacer gol y están muy bien además ahora. Y habrá que frenar la estrategia, el contragolpe, bueno, un poco de todo, ¿no? Bueno, el balón parado que tienen tienen gente grande y van bien, y luego el contraataque pues es letal, ¿no? Cuando pierdes la pelota ellos, las transiciones que tienen pues tanto Edgar como Aleix Vidal, como Burke, como Lucas, son balas, muchos jugadores rápidos, ¿no? Que cuando pierdes la pelota en 3 pases se presentan arriba. Después de 9 jornadas, creo que son, sin ganar, hay unas ganas locas por imponerse, ¿no? Ahí se nota eso en el vestuario, supongo, ¿no? Sí, hombre, sabemos que estamos ante un partido importante. Cada vez que avanza la temporada y sobre todo en Liga no hemos ganado, pues cada vez se hacen más importantes los partidos y así lo hemos preparado esta semana, ¿no? Tenemos muchas ganas de ir allí y de hacer un buen partido. Y además todo esto viene muy bien de cara a la Copa, que no estás pensando en ello ni tú ni el equipo de momento. No. Nosotros ahora mismo solo pensamos en la Liga, en Vitoria. Llevamos toda la semana preparando el partido de Vitoria y cuando toque la Copa tocará, pero ahora mismo solo estamos centrados en la Liga, ¿no? Veremos a ver. Hemos podido entrenar, como te digo, después de hace mucho tiempo, una semana normal y coger un poquito de aire también para llegar al fin de semana pues algo mejor. Un partido especial para Ibai, que esta semana ha hablado comentando que no ha podido marcharse. ¿Cómo explicas la situación de Ibai? ¿Has hablado con él? ¿Qué valoración haces de su situación? Bueno, no sé lo que ha dicho. El tema es que es un jugador más de la plantilla que está siendo utilizado y, como todos, a disposición del entrenador, y estoy contento con él. Si me permites una cuestión al margen del partido, esta semana ha hablado Elizegui diciendo que te has ganado el crédito. Son palabras para agradecer también, ¿no? Sí, sobre todo la confianza que demuestra siempre el Presi con nosotros, el trato cercano y, bueno, al final el entrenador vive de ganar partidos y últimamente en Copa hemos ganado muchos y muy importantes, pero en Liga no hemos podido ganar y trabajo y responsabilidad mía es darle la vuelta a la situación en la Liga o por lo menos revertir en cuanto a que podamos ganar más partidos de aquí a final de Liga. Buenas tardes, Gaizka. El domingo dijiste que estabas preocupado. Durante la semana, ¿has cambiado el estado de ánimo viendo los entrenamientos, las ganas de los jugadores, todo lo que has dicho? El estado de ánimo mío es alto de serie, o sea, incluso cuando acabó el partido del otro día, al final no decía que el equipo, estoy preocupado de que el equipo no se venga abajo en cuanto a que vea que se imponen los partidos y no gana, que eso te va mermando, eso es lo que dije, pero el estado de ánimo, otras cosas podemos fallar, pero en el estado de ánimo estamos en el Atleti, estamos jugando con la gente de casa. Estamos ante un reto, una semifinal de Copa que tenemos por delante. Estamos en Liga ante el reto de volver a ganar después de una semana sin ganar. El estado de ánimo nuestro es alto, no, muy alto. Y no puede ser de otra manera, además. En el partido anterior Osasuna estaba la semifinal de Copa. El siguiente también está el de la semifinal de Copa, el del Villarreal. Quizás este es el momento, pues eso, para dar el punto de inflexión por lo que has dicho, ¿no? Porque tienes la semana limpia, no tienes que estar pensando en otro partido dentro de 3 días. Sí, bueno, hace mucho que no encontramos también un partido limpio, ¿no?, de una semana y, bueno, vamos a ver, eso no es garantía de que vayas a ganar ni que vayas a estar mejor, pero sí que, lógicamente, los jugadores llegan algo más descansados, sin ese estrés competitivo que es jugar cada 3 días, con lo que eso hace mella en las piernas, en todo, ¿no? Y, bueno,
Eso no te garantiza nada, simplemente te garantiza que bueno, tienes más días de descanso para llegar mejor al partido del domingo, cosa que lógicamente nos ha repercutido mucho en los resultados de Liga, ¿no? En el trote copero y la intensidad de Copa y la dureza de las prórrogas que hemos jugado, de los partidos de Barcelona y Granada. Lógicamente hemos llegado a los domingos sin hacer una semana normal, ¿no? El Athletic sabe muy bien lo que es tener al jugador número 12 en la grada. Cuando habéis estado ganando estos partidos, en Copa sobre todo, se ha hecho mucho hincapié en lo importante que es la afición y lo que aporta a la hora de ganar. Sabéis que os vais a encontrar en Mendizorroza un ambiente similar a la caldera que se convierte en San Mamés. Bueno, pues muy encantados, ¿no? La verdad que en Vitoria hay un magnífico ambiente a favor de su equipo siempre y ahora llenan el campo, animan a su equipo. Al final es lo que queremos, jugar ese tipo como profesionales. Siempre quieres jugar en campos llenos, en ambientes buenos. Eso no es ningún problema, todo lo contrario, ¿no? Es una gozada poder ir a campos así, donde hay buen ambiente y ellos se animan a su equipo. O sea que en ese aspecto no hay ningún problema, todo lo contrario. Y es que Venga, corta.